Está bien, muchachos, lo que venimos hasta ahora. Vamos a arrancar. Bueno, queda la grabación. Lo que aproveché en el corte, digamos, a hacer como un bosquejo de las cosas más sobresalientes que considero yo como profe, que está bueno, digamos, que digamos, el alumno, ¿sí?, se acuerde siempre de esto. ¿Está bien? El tema de la longitud de onda con la frecuencia, por ejemplo. Ya aprendimos, vimos un ejemplo y nos dimos cuenta que si aumenta uno un valor, o baja la otra, o si baja la frecuencia, sube la longitud de onda, o si baja la frecuencia, o si sube la frecuencia, baja la longitud de onda. ¿Está bien? Que son, digamos, parámetros inversamente proporcionales. Si sube uno, baja el otro, y viceversa. ¿Está bien? Después, ¿qué vimos? Vimos el tema de la frecuencia. Cuanto la frecuencia es mayor cantidad de ciclos en un determinado tiempo. Si nosotros vemos que una onda tiene muchos ciclos en un breve tiempo, muchos ciclos, quiere decir que se va a desplazar, ¿sí? Se va a desplazar en cualquier medio a mayor velocidad. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos mayor el valor de frecuencia, mayor va a ser la velocidad de una onda determinada. ¿Está bien? Habíamos visto la clase pasada dos ejemplos, que un ejemplo donde tratamos de comparar dos ondas que tuviesen dos valores diferentes de frecuencia, y de ahí, digamos, logramos darnos cuenta que cuál era si la onda 1 o la onda 2 tenía mayor velocidad. ¿Está bien? A raíz de esto, sacamos otra por ahí, otra conclusión. A mayor frecuencia, a mayor velocidad. Pero si también hay una onda que se desplaza con mucha velocidad, quiere decir que también va a tener mucho grado de penetración. ¿Está bien? Entonces, este es el ejemplo que yo le hice, que si yo venía como onda, venía a un cierto desplazamiento y chocaba con una diostrina, ¿sí?, que posiblemente puedo entrar o meterme dentro de el bosquejo ese, por decirlo así, en los arbustos, digamos, quizás puedo entrar 50 centímetros, pero si yo vengo corriendo con ya una velocidad determinada, y me voy a frenar, pero me voy a frenar más adentro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que logro penetrar más, ¿sí?, si yo como onda me desplazo a una velocidad mayor. ¿Está bien? Quizás eso también uno lo puede deducir intuitivamente. ¿Está bien? Lo mismo que si tiene a mayor frecuencia, también determinamos que una onda podría tener mayor energía, ¿sí? A mayor frecuencia es como que está desplazándose muchos ciclos por segundo, ¿sí? Es como que tiene mayor energía contenida. Imagínense el tema de las ondas. No es lo mismo las olas que van chocando contra una orilla o contra, no sé, un bote o algo, que venga una onda cada muerte de obispo y golpee, digamos, no sé, un bote que está amarrado en la playa. ¿Está bien? No es lo mismo así a que vengan olas continuamente y estén, digamos, golpeando al bote, obviamente que lo van a movilizar mucho. ¿Eso cómo se traduce? En que ese tren de ondas, al tener mayor frecuencia, también está imponiendo un grado determinado de energía. ¿Está bien? Entonces de ahí como que podemos intuitivamente deducir que a mayor frecuencia tenemos mayor energía. ¿Está bien? Dijimos entonces como mayor energía también tenemos mayor grado de penetración. ¿Está bien? Y otra cosa, conclusión que dijimos es si a mayor frecuencia, mayor distancia. Se desplaza a mayor distancia. Si tenemos una onda que en pequeños lapsos de tiempo está, digamos, continuamente muchos ciclos por segundo, a una que va pocos ciclos por segundo, y bueno, seguramente esta, con el choque de las moléculas de aire, si nosotros el medio lo comparamos en el medio del aire, esos choques van a producir que esa onda, digamos, se frene muy rápidamente a poca distancia. No es lo mismo algo que viene ya vibrando o desplazándose con muchos ciclos por segundo, es como que tiene mucha energía contenida, y esa energía de alguna manera va a hacer que, más allá de los choques sucesivos que tenga con moléculas del aire,
se desplace un poco más allá en cuanto a distancia. Entonces de ahí podemos concluir que a mayor, digamos, frecuencia, mayor distancia se va a desplazar dicha onda. ¿Está bien? Entonces, estos parámetros después voy a tratar, estaba pensando y no tuve tiempo de tratar de escribir acá algo de lo que vimos la clase pasada para que les quede entre el video y algo escrito, un refuerzo de la unión de los dos, le quede bien estos conceptos, porque es más allá de la fórmula que meter valores y tener en cuenta las unidades. Esto es lo más bonito de entender o de darse cuenta, porque justamente esto es lo que ustedes van a palpar a ojo de buen cubero, qué es lo que sucede si una determinada onda se desplaza con una determinada frecuencia, ¿sí? De saber de, bueno, si tengo dos ondas que una tiene mayor frecuencia que la otra, decir, bueno, esta onda que tiene mayor frecuencia se va a desplazar mucho a mayor distancia con respecto a la otra. Entonces, ese juego de comparativo a uno le hace bien para entender estos tipos de conceptos como resumen. ¿Está bien? ¿Estamos? Bueno, nada, justamente esto es lo que más o menos habíamos terminado en su momento la clase pasada. Ya con esto, digamos, sería el resumen de lo que vimos, todo lo que concierne a características de cualquier onda en forma genérica. ¿Está bien? Entonces, ahora como yo le había dicho en su primero, vimos algo intuitivo, algo de ondas electromagnéticas a nivel general, esto, y habíamos visto que nos vamos a adentrar, ¿sí?, a lo que era justamente las ondas electromagnéticas que a nosotros queríamos conocer. El tema de la onda electromagnética, o comúnmente sería el rayo X. ¿Está bien? Muteme los micrófonos, por favor. Entonces, vamos a presentarla ahora. ¿Está bien? Vamos a presentar ahora justamente la forma que tiene un rayo X y algunas características que de alguna manera van a emplear esta fórmula. Va a haber unas fórmulas que van a ser, digamos, iguales a las que vimos, pero se van a dar cuenta que nos van a simplificar ciertas cosas. Va a ser mucho más sencillo, de alguna manera. ¿Está bien? ¿En qué sentido? Bueno, ahora lo vamos a ver. Nosotros decimos que, vamos a ver el tema de onda electromagnética. Me escribe, vamos a ver, onda electromagnética. Y justo vamos a ver los rayos X, justamente los que a nosotros, de alguna manera, nos compete justamente en el análisis que estamos viendo en el cursar esta materia. Entonces, rayo X. El rayo X tiene una particularidad, una característica que nos va a simplificar. ¿Qué tipo de forma tiene? Bueno, el tipo de forma, de alguna manera, ¿sí?, tiene forma senoidal. ¿Está bien? Tiene una forma senoidal de este estilo. ¿Sí? Intuitivamente también jugué con ese tipo de onda, como que de alguna manera, la onda senoidal que vimos hace un ratito. Bueno, la forma de onda electromagnética, justamente los rayos X, tienen este tipo de gráfica. Si uno quisiera graficarlo, ¿sí?, de alguna manera, ¿está bien? Tiene este tipo de forma senoidal. Entonces ya conocemos la forma. Van a ver en los libros de una manera un poco más compleja, que son como si fuese, es una onda que se está desplazando en forma vertical como en forma horizontal, ¿sí? Porque es una onda que se desplaza, es como un campo eléctrico y un campo magnético que se están desplazando a la vez, por el tema de la vibración. Y meterlo justamente a ese concepto, es decir, que el alumno diga, chao, acá sonamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Está bien? Tendríamos que abordarnos justamente lo que es campo eléctrico y campo magnético,
En algún momento vamos a ver el tema de cargas eléctricas, porque para meternos en equipo de rayos X, nosotros necesitamos saber qué es potencial negativo y qué es potencial positivo, qué significa circulación o flujo de electrones. Entonces determinamos meternos a algo que tiene que ver con corriente eléctrica. Vamos a estar dando vuelta por ahí, no nos vamos a meter en justamente campo eléctrico y campo magnético. Pero por lo menos, de alguna manera, para graficarlo, ¿sí? Tiene este tipo de onda, que es una onda senoidal, ¿sí? Y una forma de onda senoidal. Entonces ya acá se las presento. Y otra característica muy importante, pero muy importante, es la velocidad a la que se desplazan los rayos X. Y la velocidad a la que se desplazan los rayos X es a la velocidad de la luz. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner por acá. Velocidad de los rayos X es igual a la velocidad de la luz. Velocidad de la luz. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir, profesor? Que su velocidad va a ser de 300.000 kilómetros por segundo. Va a ser de... este parámetro ustedes lo conocen, la velocidad de la luz comúnmente. 300.000 kilómetros por segundo. Como es velocidad, es espacio sobre tiempo. En un segundo se desplaza 300.000 kilómetros. O, si este valor de unidad de longitud es muy grande, lo podemos transformar, ¿sí? Pasar a metros. ¿Y ese valor qué sería? Es algo como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Está bien? Esto está en forma de notación científica. Esto es lo mismo que decir un 3 con 8 ceros. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros sobre segundo. ¿Está bien? Esto será puntito acá, 300 millones de metros por segundo. ¿Está bien? Esa es la velocidad. ¿No será mucho, profesor? ¿No se habrá cebado con el valor? No, es así. Ese es el valor de la velocidad de la luz. ¿Está bien? Entonces, esta velocidad, también, los rayos gamma también se desplazan a esta velocidad. Los rayos alfa, digamos, las partículas alfa y las partículas beta que estudiamos en un momento para los elementos radiactivos que emanan o emiten partículas alfa y beta, al salen con una velocidad también, ¿sí? Pero va a ser muy inferior a esta velocidad de los rayos gamma y justamente la que queremos analizar, que son los rayos X. ¿Está bien? Habíamos dicho que las partículas alfa, por ser la más pesada, porque son, digamos, 4 partículas juntas que se desplazan, digamos, en el aire, por decir así, si estuvimos en el medio del aire, al ser una partícula muy pesada, intuitivamente se darán cuenta que por más que salga a gran velocidad y tener gran proporción o gran dimensión por ser 4 partículas que están juntas, van a tener más posibilidad de tener más choques en su desplazamiento y cada choque va a producir más, digamos, más frenado. ¿A qué voy con esto? A que esta partícula a muy poco, digamos, poca distancia se va a detener las partículas alfa. Las partículas beta, acuérdense que era un electrón que se disparaba a gran velocidad. Este electrón, por ser minúsculamente y tener gran velocidad, va a tener, digamos, va a tener choques, ¿sí? Pero ya la velocidad implícita que lleva ese electrón emitido, fíjense que es como si tuviese mayor energía, que ya podemos hablar de esto, va a tener mayor velocidad, mayor energía, y más allá que impacte o tenga sucesivos choques con moléculas de aire, digamos, su frenado
también se va a lograr, pero a mayor distancia. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué quiere decir, profesor? Que si este se desplaza, va a la velocidad de la luz, está bien, va a chocar en el aire con moléculas del aire. Pero esta velocidad es muy grande, sí, es muy grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto, los rayos X van a llevar mucha energía contenida, sí, van a llevar mucha energía contenida. Y esos sucesivos choques, ¿en algún momento se frenará? Sí, en algún momento se va a frenar. Pero fíjate que la velocidad con la que te estoy mostrando acá es tal de que va a tener choques, pero va a tener un poder de distancia a la cual se va a desplazar que va a ser notorio. ¿Está bien? Ya por la velocidad que llega. Lleva una gran velocidad, una gran energía contenida, y más allá de los sucesivos choques que tenga en el desplazamiento de algún medio, ¿está bien? En algún momento se va a frenar, sí, obvio, se va a frenar, ¿sí? Pero va a ser a mayor distancia que una partícula alfa y una partícula beta, si queremos hacer ese comparativo con las otras partículas, nada que ver. ¿Está bien? Por eso justamente el respeto que hay que tener justamente con este tipo de rayos, ¿sí? Que más allá de que llevan una gran velocidad, una gran energía, ¿sí? En el medio se desplaza a gran distancia. Por eso ustedes ya intuirán, de alguna manera, justamente cuando se tiene que sacar alguna placa radiográfica, ¿sí? Las distancias, que después veremos para saber la intensidad de un rayo, digamos, para saber qué relación tiene con la distancia, ya es otra cosa que después avanzaremos, ¿sí? Que veremos, después de lograr ver todo esto. ¿Está bien, chicos? Entonces, ya que podemos sacar como dato que esto ya tiene esta forma de onda, por decirlo así, sin ondear mucho en verdaderamente cómo es la forma, pero podemos de alguna manera arriesgarnos y decir, bueno, tiene este estilo, ¿está bien? Tiene este estilo. Y que se desplaza a la velocidad de la luz, ¿está bien? Entonces uno dice, acá uno podría detenerse y decir, pero profesor, un momentito, nosotros vimos una fórmula por ahí hace un rato atrás, cuando vimos la velocidad en forma genérica de cualquier onda electromagnética, que usted habrá puesto que velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Está bien? Entonces, pero si ahora la velocidad esta es fija, porque los rayos X, no es que hay un rayo X que se desplaza a una velocidad y hay otro que se desplaza a otra velocidad. Todos se desplazan a la velocidad de la luz. Ajá, sí, es verdad. Entonces quiere decir que este dato es fijo. Sí, es fijo. Nada más que cuando se habla de la velocidad de la luz, justamente en los rayos X, esta fórmula cambia un poco. ¿En qué cambia? Que ahora la B que se ponía como velocidad, tratando de simbolizar el cálculo de velocidad de cualquier forma de onda genérica, ahora al tratarse de una, digamos, onda electromagnética, justamente los rayos X, la fórmula va a cambiar en un sentido. ¿De qué manera va a cambiar? Que ahora la fórmula se va a escribir como C igual a lambda por frecuencia. Y usted va a decir, pero profesor, lo que usted cambió acá es la letra. Sí, es la letra. Porque a la velocidad de la luz, la velocidad de la luz se simboliza con la letra C. Simboliza con la letra C. Entonces, si este valor es fijo y representa, ahora que estamos viendo los rayos X, y representa la velocidad de la luz, ahora cuando estemos en presencia de rayos X y queremos calcular la frecuencia o la longitud de onda de un determinado rayo X, vamos a usar, en vez de esta fórmula que es para la velocidad de cualquier onda genérica, esta va a ser mi fórmula cuando tenga que jugar con parámetros que tengan que ver con los rayos X. Esta es mi fórmula, ¿sí? Que tiene que ver para los rayos X. ¿Está bien? ¿Y esa fórmula
¿En qué momento la usaría si ya sabemos que la velocidad era 3 por 10 a la Claro, 8? ponele que yo te digo, bueno, hay un rayo, los rayos X se desplazan con una determinada, vamos a poner, si un rayo X tiene una longitud o una frecuencia de tantos ciclos por segundo, ¿qué longitud de onda tendrá? Entonces vos, este valor ya lo tenés, te lo estoy dando como dato, vos haces un despeje de la fórmula y me encontrás la longitud de onda. Y ustedes me van a decir, profesor, ¿y qué gracia tiene? Porque este valor es fijo, entonces o de esta fórmula despejo la frecuencia o la longitud de onda. Sí, parece una tontería. Pero después vamos a ver cuando ustedes aprendan, y es algo que aparece en los libros, ¿sí? Que cuando vamos a ver cómo nacen los rayos X y qué pasa cuando chocan con moléculas, con diferentes átomos. Entonces esos choques, ¿sí? Esa onda que una vez chocó, se va a dibujar de otra manera a la original. Y entonces ustedes se van a dar cuenta, lo que van a ver en los libros, por qué esa onda se estira más, ¿sí? Después de un choque. ¿Qué pasa con justamente estos parámetros de pérdida de energía? ¿Sí? Disminuye la velocidad, ¿sí? Disminuye su frecuencia, aumenta la longitud de onda, y ahí van a poder interpretar lo que aparece en los libros, ¿sí? Después de un choque, esa forma senoidal, ¿sí? De alguna manera que estamos viendo acá, que se va a ver, cuando hagamos gráfica, se va a ver más alargada, ¿sí? Y poder entender todos estos juegos de que yo estoy, digamos, de alguna manera, metiendo, ¿sí? Que es energía, velocidad, poder de penetración, mayor distancia, frecuencia, periodo, ¿está bien? Velocidad. Todas estas cositas que, está bien, profesor, usted me la está contando y ya me está mareando con el solo hecho de decir. Pero fíjense que tranquilo como fuimos abordando de a poco todo, acá lo único que cambia es, esto es más fácil porque yo les adelantaba. Porque acá ya no tengo que encontrar, a ver, determinado rayo X que se encuentra con un determinado longitud de frecuencia, calculame la velocidad. No, porque todas van a tener ese valor de velocidad, es fijo. Entonces se nos va a simplificar los cálculos, sí, porque de repente, de repente, vamos a tener que jugar con estos valores. Uno me lo darán como dato y otro lo tendré que calcular yo. ¿Está bien? ¿Estamos? Y algo que se lo presento, porque ya me quedan 2 minutos. Justamente, acá aparece, sí, una fórmula que hay algo intuitivamente para un tipo de onda genérica. Yo les decía que a mayor frecuencia va a tener mayor energía. Acá hay un dato que justamente haciendo referencia a los rayos X, cuando calculemos, si queremos calcular energía en forma numérica, sí lo vamos a poder hacer. Este valor que representa a energía, si nosotros queremos saber la energía de un determinado rayo X, se va a representar por el producto de una H por C, perdón, por la frecuencia. Por la frecuencia. Entonces, este valor ya lo conocemos, profe, porque la F, esta que usted de alguna manera cambió por esta que parecía como una gaviota en el horizonte, esto es frecuencia. Y esta H, ¿qué representa? Es una constante. Son esos, como vieron, como el valor fijo como en matemática pi. ¿Está bien? Bueno, esta es una, digamos, una constante que justamente Planck, que se llama constante de Planck, de alguna manera, este señor estudiando, ¿sí? Encontró que este valor hacía como un ajuste al multiplicarlo por la frecuencia, ajustaba de una manera más precisa el valor de la energía de una determinada onda. ¿Está bien? Entonces, esto se le llama como constante de Planck. ¿Está bien? Ya en la clase que viene vamos a ver este valor, que lo tengo por acá. Vamos a verlo en dos parámetros. Esta H es 4,14
por 10 a la menos 15 electronvolt por segundo. ¿Sí? Pero, obviamente, vamos a abordarla la próxima clase, porque esto está en electronvolt por segundo. Entonces tenemos que ver intuitivamente qué significa eso de electronvolt. ¿Está bien? Y después me pueden decir, profesor, pero esta unidad, la constante de Planck, aparece acá, en vez de electronvolt por segundo, aparece en Joule. Entonces, les voy a mostrar los dos datos para que ustedes lo tengan como referencia. Estaremos usando uno, ¿sí? Justamente el de electronvolt por segundo. Pero, porque después me van a decir, el profesor es mentiroso, me dice que es este valor y yo veo en los libros que Joule. ¿En qué quedamos? No, les voy a dar los dos valores para que usaremos uno, para no marear. Pero ustedes lo van a tener el otro como dato. ¿Está bien? Así que la clase que viene vamos a meternos de lleno, digamos, a los rayos X. Nos meteremos justamente con esto y veremos qué relación hay entre las fórmulas estas que les presenté, entre esta y esta que está acá, que es de energía, y que una se puede meter en la otra y ayudarnos a sacar ciertas conjeturas que van a tener que ver, de alguna manera, con las que ya vinimos hablando a nivel genérico de ondas electromagnéticas. ¿Está bien, muchachos? Pero tranqui, por ahí digo muchas cosas y iba a decir, profesor, me está mareando, no me diga más nada. Pero tranqui, yo la clase que viene vamos a abordar de vuelta esto, lo de ya meterlo de lleno con los rayos X, las fórmulas que tienen que ver con los rayos X, volvemos a repetir estas dos características que son las más importantes, y ya empezamos a meternos acá con este juego de esta fórmula, ¿sí? Que ya ustedes ya van a tener más aceitado, ya vinimos aceitándonos con el concepto de periodo, frecuencia, longitud de onda. Ya al albergar, al meternos de vuelta con esto, es como que ya tienen, digamos, todo palpado, digamos, ya conocido, digamos. ¿Está bien? ¿Estamos, muchachos? Así que bueno, hasta acá sería la clase de hoy, no me quiero extender, que ya nos pasamos. Así que, bueno, nos mantenemos en contacto, mucha suerte, buena semana para todos y cuídense mucho. ¿Está bien? Bueno, gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta la próxima. Nos vemos, cuídense. Chao, profe, buenas noches. Chao, chao. Gracias, profe. Buenas noches. Nos vemos, chao, chao.